Bienvenidos. En el siguiente video vamos a analizar y vamos a ver una implementación de una lista simplemente enlazada en Java. Para implementar una lista de simple enlace en Java, lo que tenemos que hacer es darle implementación a estos métodos, que va a ser agregar un elemento nuevo a la lista, obtener un dato de la lista, pasando por parámetro un índice al que corresponde el dato que estamos buscando, tirar una excepción si no es así, si no lo encontramos en la lista, digamos, remover un objeto de la lista y devolver el tamaño de nuestra lista. El elemento principal de nuestra lista simple enlace va a ser un nodo, un objeto tipo nodo, que va a tener una referencia a su siguiente nodo, que va a ser otro objeto de tipo nodo, y el objeto dato, que va a guardar, a alocar este nodo. Entonces bien, vamos a ir a nuestra lista simplemente enlazada, que va a implementar las acciones de la lista, esta simple enlace que vimos recién, y va a tener como único atributo el primer nodo, o sea, un puntero apuntando al primer nodo de la lista. Entonces, para implementar el método agregar, al que le va a pasar un objeto, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo que va a tener como referencia a su siguiente nada y como dato el objeto que quiero agregar. Entonces voy a tener dos casos. O bien, el primer nodo es nulo, o sea, mi lista está vacía porque todavía no ingresé nada. Si es el caso, entonces el primero ahora va a ser el nuevo nodo. Y si no, tengo que recorrer con un bucle while mi lista simple enlace, utilizando un nodo auxiliar al que le voy asignando el siguiente, ¿sí?, en cada bucle de mi while. Mientras el siguiente sea distinto de nulo, o sea, mientras no esté en el último nodo de mi lista, que tiene una referencia nulo en su siguiente, entonces actualizo la variable auxiliar con el siguiente de la variable auxiliar. Al salir de este bucle while, entonces debería estar parado en el último nodo, en el auxiliar, y voy a setear como siguiente el nodo nuevo que estoy creando. Y lo agrego al final de mi lista. Para obtener un objeto, o sea, un elemento de mi lista basado en un índice, voy a crear primero el objeto a devolver, voy a crear un índice auxiliar que va a estar en 0 y voy a crear un nodo auxiliar que va a estar apuntando al primer elemento de mi lista. Mientras el auxiliar sea distinto de nulo, voy a revisar esta condición. ¿El índice actual es igual al índice que estoy buscando? Si es el caso, entonces devuelvo el dato que está guardando el nodo auxiliar que estoy revisando en este momento. Mientras el auxiliar sea distinto de nulo, voy a asignarle a auxiliar el siguiente y voy a incrementar el índice que estoy revisando en 1. De esta manera voy a recorrer todos los nodos de mi lista y cuando encuentre el que corresponde al índice que estoy buscando, voy a igualar el objeto de devolver al dato que guarda ese nodo. De esta forma, cuando salgo del bucle, reviso si el objeto de devolver es nulo, entonces tiro la excepción de que no se encontró el objeto, porque significa que esta condición nunca se cumplió, y si no, devuelvo entonces el elemento que estaba buscando en ese índice. Bien, mando un índice, devuelvo el objeto que corresponde a ese índice. Para remover un elemento lo que vamos a hacer sencillamente es tener dos nodos auxiliares y entonces vamos a apuntar uno de los nodos al nodo anterior y el otro a su siguiente. Si este siguiente que estamos apuntando en aux contiene el dato que estoy buscando para remover, entonces voy a saltear ese nodo y voy a apuntar su anterior al siguiente del que quiero borrar. De esta forma elimino la referencia de la lista del nodo que contiene el dato y elimino el dato. Pero puedo tener también el primer caso en el que justo el primer elemento de mi lista es el que quiero remover. En ese caso salteo el primero. Entonces al primero ahora le voy a apuntar el siguiente al primero. Y vuela el primer nodo. No existe más. Si no, bueno, creo los dos nodos y voy recorriendo de nuevo la lista mientras el siguiente sea distinto de nulo. O sea, mientras no esté en el último elemento. Y dentro del bucle voy a ir pasando a prevaux, al auxiliar, y al auxiliar al siguiente. Entonces siempre mantengo una referencia del nodo anterior y del actual que estoy revisando. Si el del actual que estoy revisando tiene el elemento que quiero remover, entonces al anterior le digo tu nuevo siguiente, no es más aux, sino que es el siguiente de aux. Y así salteo el nodo que tiene el elemento. Finalmente, para devolver el tamaño de mi lista simplemente enlazada, voy a revisar si el primero es nulo, devuelvo que el tamaño es 0, porque no tengo ningún elemento en mi lista. Si no, creo la variable tamaño en 1, porque voy a tener por lo menos 1, un nodo auxiliar, voy recorriendo toda la lista, como ya vimos, haciendo si el siguiente es distinto de null,
voy actualizando aux y voy incrementando la variable size en 1. Entonces cuando salga de este bucle voy a haber recorrido todos los elementos de mi lista y voy a haber incrementado la variable size en la cantidad de elementos que tenga mi lista. Vamos a probar ahora nuestra lista. Acá creo la nueva lista, le agrego los días de la semana y recorro mi lista gracias a que tiene su método size. Entonces puedo ir desde el índice 0 hasta size, imprimiendo adentro de un try catch, por si no existe el elemento, imprimiendo el objeto que tenga en ese índice. Acá también voy a probar si puede remover los elementos, pasándole ahora remove el miércoles. Si lo encuentra lo va a remover. Y nuevamente imprimo para verificar que efectivamente se borra el día miércoles de mi lista. Ejecuto, acá podemos ver todos los días de la semana. Le pido remove el miércoles y efectivamente el miércoles ya no está más en mi lista. Por lo tanto está funcionando la implementación de mi lista simplemente enlazada. Los invito ahora a realizar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Bienvenidos. En el siguiente video vamos a revisar, por un lado, cómo se obtiene el iterador de una lista de Java para poder recorrerla más fácil, y además vamos a ver cómo podemos hacer que nuestras listas puedan ser iterables implementando una interfaz. Para imprimir los elementos de una lista, normalmente usamos el for, indicando un índice inicial, revisando una condición e incrementando ese índice inicial para ir variando este índice y así obteniendo cada uno de los elementos de la lista. Tengo que tener en cuenta que esta condición esté bien, porque si yo esta condición no la armo bien, no voy a poder imprimirlos a todos. Puedo obtener un out of bounds si no reviso bien, etc. Por lo tanto, esto funciona. Como podemos ver, aquí imprimo los nombres de mi lista de alumnos, pero si yo cambio esta condición de alguna forma, puede que ya mi condición no ejecute, ni siquiera compile. Puede que sea menor o igual. A ver, ahí se ejecuta. Ahí me tira ya un index out of bounds. Entonces es lo que se llama error prone. Puedo introducir un error fácilmente con esto. ¿Qué sería lo mejor en el caso de la lista? Utilizar el iterador que ya tiene la lista esta, porque estoy usando la lista de Java. Que ahí vemos. Esta es otra manera de imprimir los elementos de una lista. A la lista esta que yo estoy utilizando ahora es la lista que está en el paquete de util. La lista es una interfaz, el ArrayList es su implementación más conocida. Entonces esta lista lo que va a tener es que yo puedo pedirle el iterador de la lista. Vamos a comentar esto de acá. Ahí está. Entonces le puedo decir, devolveme el iterador de esta lista. Y con un while puedo chequear la condición. Mientras tenga siguientes elementos, mientras tenga más elementos, entonces imprimime el siguiente. Esto va a devolverme false cuando llegue el último elemento y esto siempre me va a devolver el elemento que estoy revisando en este momento. Vamos a revisar. De esta manera también puedo imprimirlos a todos. Y no tengo que meterme con el size ni con ningún otro índice nuevo. Es sencillito. Simplemente le pido el iterador y lo recorro. Puedo entonces hacer que mi lista simplemente enlazada sea también iterable para poder recorrerla de la manera que recorro con un iterator a las listas de Java.
Para hacerlo, sencillamente tengo que implementar, que decir que mi lista implementa ahora la interfaz iterable, por lo tanto es iterable mi lista. Esto lo que va a hacer es que al final de todos los métodos me va a agregar que tengo que dar la implementación a el método iterator, que va a devolver el iterator de mi lista, básicamente. Para ello tengo que crear una clase interna, que va a ser mi linked list iterator en este caso, que va a implementar la interfaz iterator. Lo que necesita es un cursor que va a ir utilizando para ir revisando todos los elementos de mi lista. Y en su constructor lo que va a hacer es setear al cursor con el valor del primer nodo de mi lista simplemente enlazada. O sea, el valor de entrada, el nodo primero de mi lista simplemente enlazada, la referencia a ese nodo, va a ser igual al cursor cuando cree la linked list iterator. Y después tengo que dar la implementación a esta interfaz al método hasNext, que es el que usaba para revisar si tiene un siguiente elemento, y también al next, que me devuelve el elemento que tiene ese nodo, en este caso, porque estoy usando nodos, el elemento data de mi nodo. Entonces eso es lo que me va a devolver el next de este iterable. De esta manera, entonces, el hasNext va a ser que el cursor es distinto de nulo, ¿sí? Ya que si es nulo, entonces no tengo ningún nodo que mostrar. Y si este iterador tiene un siguiente, o sea, el cursor no es nulo, voy a obtener el objeto, el dato de ese cursor, de ese nodo, y voy a hacer que el cursor ahora va a ser el cursor.getNext, o sea, va a ser el siguiente. Y voy a devolver el actual. Si Cuando esto termina, en realidad, cuando yo ya no tengo más elementos en el next, entonces esta condición no se va a cumplir más y va a tirar un noSuchElementException, que esto le va a decir al iterator que ya no hay más para iterar. Puedo probar esto revisando acá. Vamos a descomentar esto. Y vamos a comentar este de acá. Entonces, lo que está pasando acá es que estoy usando mi linked list, ¿sí? Porque esta es la que tengo yo en mi paquete de estructura. Voy a agregar todos los alumnos y voy a pedirle su iterator. Voy a decir alumnos linked list iterator, que este método es el que implementamos recién con una clase interna. Y voy a ir recorriéndolos mientras tenga un siguiente. Vamos a ejecutarlo. Imprime todos los elementos y hice entonces que mi linked list, o que cualquiera de las listas que yo tenga, sea iterable. Los invito ahora a realizar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Bienvenidos, en el siguiente video vamos a aprender a hacer una lista doblemente enlazada y además vamos a ver cuál es su ventaja contra la lista simplemente enlazada, ya que a esta podemos recorrerla en el sentido ascendente y en el sentido descendente. Para implementar la lista doblemente enlazada en Java vamos a definir una interfaz en la que vamos a crear los siguientes métodos. Vamos a poder agregar un objeto al final, vamos a poder agregar uno al principio, vamos a poder remover cualquiera. Vamos a poder revisar si está vacía y vamos a poder iterarla en orden ascendente y en orden descendente. Para ello lo que vamos a necesitar son dos nodos ahora. El doubly linked node, que va a tener, a diferencia del nodo de la lista simplemente enlazada,
doble enlace. Va a tener una referencia al nodo anterior y al nodo siguiente. El resto es lo mismo. Tiene además uno de sus atributos que es data, en el que vamos a guardar el elemento que queremos guardar en el nodo que estamos creando. Ahora bien, vamos a revisar el primer método de la interfaz, que es el addLast. Para agregar el último elemento de la lista, vamos a nuevamente crear un nuevo nodo y la referencia a su anterior y a su siguiente va a ser nula. El objeto va a ser el dato de nuestro nodo y lo que vamos a revisar son dos escenarios. O bien, la lista está vacía, o sea, la referencia al primero es nula, caso en el cual el puntero del primero y del último va a ser ahora este nodo nuevo. Y si no es el caso en el que la lista está vacía, entonces al último nodo de la lista le vamos a setear como siguiente el nuevo nodo y al nuevo nodo le vamos a setear como anterior el que era el último nodo antes de crear este. Y vamos a apuntar como último nodo a el nodo que estamos agregando a la lista. Bien, entonces, para recapitular, el último ahora va a tener un siguiente que va a ser este nodo que estamos agregando y el nuevo nodo va a tener como anterior al que era el último. Hecho este enlace, enlazamos el último nodo, el siguiente y el anterior del último y decimos el último ahora va a ser este nodo que estamos agregando. Para agregar el primer elemento, nuevamente el primer caso es revisar si el primero es nulo, entonces el primero y el último son el nuevo nodo. Y si no, si ya hay un elemento que está como primero, nuestra lista ya tiene cargado un elemento, entonces lo que tenemos que hacer es decir, el anterior del primero va a ser este nodo, el siguiente de este nodo nuevo va ahora a ser el primero. De esta manera desplazamos la referencia del primero y agregamos el nuestro. Hecho este enlace, vamos a decir el primer nodo ahora va a ser este nuevo nodo. Y ahora vamos a los otros dos casos que van a ser el caso del remove, para cuando querramos remover un objeto de nuestra lista doble enlace, en el que vamos a tener ya tres casos distintos. El primero va a ser si el primer dato es el que queremos remover, entonces si el que queremos remover es el primero, simplemente hacemos el siguiente del primero, vamos a setearle que el anterior es nulo, o sea, al segundo elemento de la lista le vamos a decir el anterior es nulo, por lo tanto removemos la referencia al primero y vamos a decir ahora el primero es el siguiente del primero. De esta manera removemos el enlace del siguiente del primero y del anterior del segundo y entonces queda removido el primer nodo. El otro caso puede ser que el último nodo tenga el objeto que estamos queriendo remover. En este caso vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos para el primero, pero para el último. Vamos a decir, el anterior del último, seteale que el siguiente es nulo. O sea, al anteúltimo, ahora el siguiente va a ser nulo. Borramos la referencia del anteúltimo y decimos, el último ahora va a ser el anteúltimo. ¿Sí? De esta manera, el último nodo queda removido y el nuevo último va a ser el anteúltimo. Esto es si es el primer elemento o el último. En el caso que no sea el primero o el último, va a querer decir que está en el medio de nuestra lista. Y acá es donde tenemos que recorrer la lista buscando nuestro dato. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, con un while, ir recorriendo en nuestro nodo auxiliar, que lo apuntamos primero al primero, hasta que el siguiente sea, mientras el siguiente sea distinto de null. Que en esto es igual que la lista simplemente enlazada. Vamos a buscar cuál es el último elemento de nuestra lista. Entonces, si el dato auxiliar es el dato que queremos borrar, entonces vamos a remover esa referencia de nuestra lista, ¿sí? Caso contrario, vamos a poner que aux sea el siguiente. De esta forma vamos corriendo el puntero al siguiente elemento de la lista. Cuando encontremos que el dato está en el nodo auxiliar que estamos revisando en este momento, vamos a crear entonces dos nodos, un auxiliar anterior y un auxiliar siguiente. Al auxiliar anterior vamos a decir el nodo anterior del que estamos revisando ahora lo vamos a guardar en el auxiliar previo. Y al nodo siguiente del auxiliar que estamos revisando ahora lo vamos a guardar en el auxiliar siguiente. De esta forma vamos a tener dos referencias al anterior y al siguiente del nodo que queremos borrar. Hecho esto, lo que vamos a decir es el anterior del nodo actual, del aux que estamos revisando, vamos a setearle como siguiente el siguiente del nodo este. Entonces salteamos la referencia al siguiente del que queremos borrar y hacemos lo mismo para el del anterior. De esta manera salteamos las referencias del nodo que queremos remover y lo sacamos de nuestra lista, salteándolo.
igual que con la lista simplemente enlazada. Finalmente, para revisar que la lista es vacía, vamos a revisar que el primero sea null. Si el primero es null, entonces nuestra lista está vacía. La ventaja principal de la lista doblemente enlazada es que tenemos referencias al siguiente y al anterior en cada nodo, entonces podemos recorrerla del primero al último o del último al primero. Vamos entonces a ver cómo funciona el iterador ascendente. El iterador ascendente va a crear un nuevo iterador ascendente que va a tomar como primer elemento a la referencia al primero y va a ir recorriendo obteniendo su siguiente. Mientras que el iterador descendente va a tomar como referencia al último y va a ir recorriendo chequeando el anterior del último. De esta forma el descendente va a ir del último al primero y el ascendente del primero al último. Vamos a revisar cómo se ejecuta el código. Acá estoy agregando primero el 2, después un 4, después un 1, después un 11 y después un 84. Obtengo el iterador, imprimo ascendentemente 2, 4, 1, 11, 84. Ahora, si el que trato de obtener es el iterador descendente, vamos a comentar acá. Vamos a probar este, obtengo el descendente, debería imprimirse 84, 11, 1, 4, 2. Guardamos, probamos y se imprime 84, 11, 1, 4, 2. Los invito ahora a realizar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Bienvenidos, en el siguiente video vamos a revisar una implementación de una lista circular en Java. Otro tipo de lista que podemos utilizar es la lista circular, que la lista circular es parecida a una lista simple enlace con la particularidad de que su último elemento apunta al primero. De esta forma siempre hay un siguiente elemento, por ello no podremos recorrerla buscando el último que apunte como siguiente a null para recorrerla. Tiene una particularidad también, que es que cuando creamos un nodo de la lista circular le seteamos un dato y el siguiente nodo va a ser, va a ser sí mismo, va a ser el nodo que estamos creando. Vamos a ver ahora la implementación. Vamos a tener una sola referencia también, que va a ser el último nodo de nuestra lista. Para revisar si es vacía, vamos a ver si el último es nulo. Esto va a decir si es vacía o no. Y el método agregar va a recibir como parámetro un objeto y va a devolver a la lista circular que nosotros estamos usando, ¿sí? Esto para lo que sirve es para que nosotros podamos hacer sobre la misma lista add mensaje 1, add mensaje 2, add mensaje 3. Como se devuelve a sí misma y agrega el elemento, podemos hacerlo sobre la misma lista, no necesitamos hacer métodos distintos. Entonces, lo que vamos a hacer cuando agreguemos un objeto nuevo es crear un nuevo nodo de lista circular. Vamos a setearle el objeto y vamos a revisar. ¿La lista circular está vacía? Si no está vacía, acá negamos la condición esta. Si el elemento último no es nulo, entonces al nuevo nodo le vamos a setear como siguiente el siguiente del último nodo. Bien. Y al último le vamos a setear como siguiente el nuevo nodo. De esta manera puenteamos nuevamente la referencia entre el último y el siguiente del último, y ahí al medio estamos agregando un nuevo nodo.
Entonces, hecha esta referencia, lo que vamos a hacer ahora es, el último nodo es mi nuevo nodo. Bien, entonces queda como referencia al último el nodo que acabo de crear. Finalmente, para imprimir, lo que vamos a necesitar es un ciclo do while, ya que vamos a necesitar que se ejecute el primero. Vamos a crear el nodo auxiliar que obtiene al siguiente del último y vamos a ejecutar el ciclo, vamos a crear también la cadena de string circular string que va a ir guardando los textos de cada nodo, ¿sí? La información que guarde cada nodo. Y ahí vamos a ir concatenando los valores para después retornar toda la cadena de todos los nodos que nosotros recorrimos. Para recorrer vamos a hacer un do while, que lo que tiene de distinto el do while al while es que sí o sí una vez se va a ejecutar esto, ¿sí? Porque ejecuta y chequea la condición, ejecuta y chequea la condición, y mientras la condición sea verdadera va a ejecutarse. Entonces lo que vamos a ir haciendo es cambiando la referencia, actualizando la referencia del nodo auxiliar y obteniéndola del siguiente. Hasta que, o mientras, el nodo auxiliar sea distinto al siguiente del último. O sea, arrancamos por el siguiente del último y cortamos la condición nuevamente en el siguiente del último. ¿Para qué? Para que no gire infinitamente, ya que es circular y siempre va a tener una referencia al siguiente. De esta manera entonces vamos a probar a ver cómo funciona y ahí podemos imprimir todos los mensajes que nosotros le vamos agregando a nuestra lista circular. Los invito ahora a realizar la actividad integradora.